Hola a todos, les saluda Fabricio Ortiz. Soy docente en la Facultad de Ingeniería, en el Departamento de Ingeniería Civil, y a petición de la DIE realicé este corto video para compartirles mi experiencia en la virtualización de todos mis espacios de aprendizaje, producto de la emergencia nacional y mundial que ha causado la pandemia global del COVID-19. Pues bien, ¿qué es el Blended Learning o aprendizaje mixto? Es una modalidad de enseñanza-aprendizaje que contiene dos pilares. Uno que se desarrolla totalmente online y el otro que se desarrolla cara a cara con el estudiante. Entonces, el cara a cara en forma literal no podemos desarrollarlo, dada la situación de la pandemia, pero hemos utilizado algunas estrategias para lograr desarrollarla con éxito. Y por eso es que se llama Blended Learning adaptado. Es un término ahí que extraño que acuñé. Dentro de esta filosofía o metodología de enseñanza-aprendizaje, estoy incorporando también dos elementos claves que se llaman aprendizaje activo y aprendizaje basado en proyectos. Y los incorporé esos dos elementos o pilares porque actualmente también estoy desarrollando, hace algunos meses, en coordinación con la Dirección de Innovación Educativa, un proyecto en el que incorporo elementos de aprendizaje activo dentro de mis espacios de aprendizaje presenciales. Y también mis espacios de aprendizaje, mis clases, están estructuradas de tal forma que utilizamos el aprendizaje basado en proyectos a lo largo de toda la clase, porque soy del área de ingeniería. Y las ilustraciones que pueden ver por acá son fotos de algunas de las actividades que he desarrollado dentro de mis clases, que abarcan esencialmente esos dos pilares en los que están estructuradas mis clases o espacios de aprendizaje. En lo importante del blended learning o el aprendizaje combinado y también la incorporación de estos dos pilares es que el estudiante pasa de tener un rol pasivo a tener un rol activo, es decir, él se vuelve partícipe de su propia educación, ¿no? Es un actor clave y principal en la construcción de su conocimiento y su educación. Y el profesor deja de ser la figura central y se vuelve más como un coach o un guía que lo acompaña a lo largo de todo ese proceso. De esa forma conseguimos que el estudiante no se aburra y que esté constantemente motivado y preocupado por aprender. Entonces, basado en estos principios o en estas filosofías, veremos a continuación cómo estructuré el formato de mis aulas impartidas dentro del campus virtual de la UNA. Y para poder realizar eso, también tomé en cuenta la opinión de los estudiantes basados en sus estilos de aprendizaje y en cómo ellos se sienten cómodos. Eso lo hice a través de una encuesta que diseñé y la cual podemos ver algunas de las preguntas y respuestas que obtuvimos acá en pantalla. Por ejemplo, qué tipo de terminales o aparatos tenían, si poseían conexión fija a Internet en su casa o utilizaban datos móviles, si mantenían activo su correo institucional de la UNA, si tenían acceso al campus virtual, si ya habían tomado cursos virtuales antes. Esta que es la más importante de todas y la que le dio ese enfoque a nuestras aulas, que era qué preferían, si preferían las clases 100% en vivo o querían clases pregrabadas. Entonces, la mayoría respondieron que según su estilo de aprendizaje, les gustarían más las clases pregrabadas. Pues bien, tomando en cuenta lo expuesto anteriormente y el modelo de enseñanza-aprendizaje con el cual adapté a formato virtual mis clases, mis espacios de aprendizaje, resultó esta estructura. Acá podemos ver que a la derecha están todos los componentes que forman la parte del aprendizaje online del estudiante y a la izquierda los componentes que contienen mi aula virtual en el que desarrollamos de forma adaptada, vamos a decirlo, el componente cara a cara o presencial maestro-estudiante. Pues bien, lo primero que todos mis estudiantes tienen en sus espacios de aprendizaje es la programación didáctica de la clase, que esa igual se las compartí presencial cuando iniciamos, y en él van a encontrar
cuáles son los temas que estamos desarrollando, en qué capítulos de la bibliografía del curso pueden encontrar esos temas, y esta es la guía que a ellos les sirve para que vayan consultando el libro de referencia de la clase. El otro componente es la clase pregrabada explicando los conceptos. Y en la clase pregrabada, como podemos ver acá, es un video con duración aproximada a la duración que tendría una clase presencial, en la que yo voy explicándoles los conceptos que estamos desarrollando, y a la vez también, al terminar de desarrollar los conceptos, les explico o les desarrollo un problema paso a paso para que ellos vayan llevando la secuencia. Entonces eso es lo relativo a la clase pregrabada explicando conceptos. El siguiente elemento es la clase pregrabada explicando cómo resolver un problema de la temática que acabamos de estudiar, y explicado paso a paso, que eso usualmente lo hago dentro del mismo video. En la primera parte de la clase desarrollo los conceptos, y en la segunda parte les resuelvo el tema paso a paso, y voy haciendo un link o un vínculo entre la presentación y la parte de problema. Para esta etapa de la resolución de problemas, los maestros de ingeniería podemos encontrarnos con el problema, valga la redundancia, de que siempre vamos a tener que hacer cálculos numéricos, y son cálculos numéricos extensos. Entonces, o tendríamos que grabarnos en un pizarrón muy grande, o podemos utilizar esta herramienta que se llama MATCAD, en la cual nosotros podemos realizar cálculos numéricos, y es una especie de hoja de cálculo. Aquí, por ejemplo, puedo escribirle 3 por 5 igual a, y me da el resultado. Entonces, esta herramienta me permite ir desarrollando cálculos numéricos de forma ordenada, tal como si fuera un cuaderno, y con eso ya yo no necesito un pizarrón grande en el cual yo vaya escribiendo. Además que esto facilita a que los videos de clase sean más cortos, porque esto, antes de iniciar la clase, ya está resuelto. El siguiente componente que utilizo dentro de la estructura de mis aulas virtuales son videos complementarios de internet para explicar o aclarar ciertos conceptos que de repente el estudiante no haya comprendido bien durante la clase pregrabada. Y estos conceptos usualmente son recursos que tomamos de otras plataformas de streaming como YouTube, en la que desarrollamos, o mejor dicho, explicamos algunos conceptos de ingeniería de forma visual. Acá, por ejemplo, estamos visualizando la forma en que ocurre el pandeo de un perfil metálico, un ángulo. Entonces, verlo de forma física aclara mucho más el concepto para nuestros estudiantes. Algunos de ellos son de autores de otro tipo de autores. Algunos otros son de autoría propia, por ejemplo, este factor de longitud efectiva, que ahí demuestro eso mediante el uso de este modelo mecánico que lo uso en clase, que se llama Mole Structural Kit. Entonces ahí ellos van viendo de forma visual esos conceptos. Algunos son de otros autores, otros son míos, entonces ahí hay un mix de todo. Y como ven, voy siguiendo la estructura que voy detallando en la presentación. Los últimos dos conceptos se refieren al material en formato PDF de las diapositivas de la clase virtual y el problema resuelto en clase. Es decir, las diapositivas con las que doy la clase pregrabada, el alumno las tiene aquí también en el campus virtual, y él puede irlas viendo por aparte o ya tenerlas, y tienen también el problema resuelto y comentado. Entonces, la ventaja que nos da el uso de esta herramienta
es que yo puedo tener cálculos numéricos y también puedo tener texto. Entonces acá yo le voy explicando al estudiante este cálculo, lo hice por esto, esto y esto. Y si me da algún resultado, la manera de interpretarlo es de esta manera. Entonces, para este problema en específico y en general en todos los problemas que utilizo esta herramienta, en color verde está el comentario a ese paso o el porqué de ese cálculo y así él puede seguirlo de forma más fácil. Pues bien, ahí ya hemos abarcado todos los contenidos de la parte online que el estudiante realiza en su casa y seguidamente vamos a la adaptación de la parte que es cara a cara o frente a frente, que es un foro de discusión, la resolución de un problema tipo proyecto, es decir, les dejo una tarea por cada concepto que desarrollamos y esa tarea lo más importante es que es eh, un proyecto, no un proyecto grande, sino un proyecto pequeño, pero es una tarea que involucra mucho cálculo, mucha dedicación y la aplicación de todos los conceptos que acabamos de ver. Y el tercer y último elemento es una sesión en vivo a través de la plataforma de streaming Zoom para aclarar dudas o responder preguntas específicas o que los estudiantes puedan preguntar cualquier cosa relacionada con el tema. Entonces esta se caracteriza por ser así abierta, no tan estricta como la clase grabada y se da es decir, de forma más espontánea. Entonces esas las podemos ver acá, por ejemplo, el foro de preguntas y discusión. Acá los estudiantes hacen una pregunta, yo les respondo, incluso pueden interaccionar entre varios estudiantes, ellos pueden escribirse, comentar. El otro elemento era la grabación de la sesión número, es decir, la grabación de la sesión en vivo que yo tengo con ellos para que hagan preguntas y respuestas. Entonces, bien pudo haber elegido de entrada un, podría decir, entonces esta es Empotramiento, mira. utilizo siempre el problema que ¿Cierto? ya resolvimos, Como porque estamos usualmente utilizando preguntan ángulos algo del lado que no han entendido del problema o que no han entendido de la clase, entonces por eso siempre está de fondo el contenido que acabamos de abordar y aquí ellos preguntan en directo cualquier duda que tengan. Y finalmente, para cada tema abordado, tenemos las tareas. Por ejemplo, para esta tarea vemos que de 28 participantes de esta clase, 19 entregaron tarea a tiempo. Estas son las nuevas tareas que acabo de colocar esta semana. Y si se fijan en el aula virtual están todos los elementos que acabo de mencionar en base a esa metodología enseñanza-aprendizaje y que es como que el alma de la transformación virtual de mis espacios de aprendizaje. Y esa misma estructura está presente en todos mis espacios de aprendizaje o todas mis clases. Las diapositivas, las clases pregrabadas, otro tipo de videos, los foros, las tareas, los problemas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la única desventaja de esto? Que montarlo en esa estructura lleva su tiempo, pero ya una vez que esté montado, entonces ya nos queda para futuras réplicas. Al inicio el proceso es más demorado, pero ya en el futuro será mucho más fácil para implementar, porque hacer recursos, hacer dibujos, hacer todas estas ilustraciones lleva su tiempo. Entonces sí, le invertimos una buena cantidad de tiempo tratando que cada uno de estos recursos hable por sí solo o que sea muy poderoso al momento de explicar. Pero bueno, ya una vez que los hemos desarrollado, ya la siguiente vez que lo implementemos, por ejemplo, en un segundo periodo académico, ya una vez tendré todo esto y podré dedicarle aún más tiempo a atender a las consultas de los estudiantes. Entonces, cualquier otra duda, pregunta que quieran hacerme, pueden contactarme
a mi correo, que es fabricio.ortiz@una.edu.hn. Esto fue todo, espero que les haya servido y que les sea útil y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.